Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes, Fausto Amador Arrieta, nuestro analista, y quien les habla, Mimi Prado, en cadena radial costarricense Alto Voltaje. También nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube. El programa de hoy es los aranceles del desastre anunciado por el presidente Trump. Tenemos 2 semanas desde que Trump anunció cartulina en mano y frente al asombro y incredulidad de todos, la desproporcionados aranceles para todos los países del mundo. Esto se reflejó de inmediato en la caída de las bolsas y en pérdidas de miles de millones de dólares en valores bursátiles. También fuimos testigos del discurso lastimero de Trump señalando cómo el mundo se ha aprovechado del pobre Estados Unidos y lo hemos estafado. Observamos también el retroceso en el tema de los aranceles con una tregua de 90 días, retroceso posiblemente dado por la caída en la bolsa y en la subida de los intereses de los bonos del Tesoro en Estados Unidos. Pero bueno, se dio esta tregua de 90 días y se aplicó un arancel del 10% a todos los países del mundo, exceptuando a China, y dejando claro quién es el verdadero enemigo o blanco de los Estados Unidos. En un tire y encoge, terminó los aranceles en un absurdo 145% de los Estados Unidos a los productos chinos y un porcentaje igual por el lado de China hacia los de Estados Unidos. Es decir, un 125 de China más un 20 a ciertos productos. Frente a esta revolú, como dirían nuestros queridos amigos puertorriqueños, en que envolvió Trump al mundo, empezamos a tener un poco más de claridad en cuál es la revolución que se plantea por parte del gobierno republicano de los Estados Unidos. Hay que reconocer que Trump tiene una enorme claridad para detectar problemas y que tiene también una fuerza enorme en la, buscando, para buscar su solución. Pero también somos claros en la forma dificultad, tan poco clara, dificultosa y errática con la que busca los resultados. ¿Cómo logra con la forma dificultar todavía más la obtención del fondo? Trump tiene claro que el sistema financiero, la banca, la bolsa, eh, es los que han sido los grandes manejadores de la política en Estados Unidos, ya sea BlackRock, JP Morgan, los Rothschild, de la City de Londres, que han controlado las políticas económicas en los Estados Unidos y en el mundo, y que por 40 años han equivocado, señala Trump, y ha dejado al país desindustrializado y a su masa obrera no calificada para integrarse al sector servicios y al sector de inteligencia de la tecnología, y ha quedado, por lo tanto, fuera de servicios del sector tecnológico que representan por ahí, creo que del 80% de la producción norteamericana. Esto ha creado al interno de los Estados Unidos una enorme desigualdad y también ha creado una enorme riqueza a las corporaciones norteamericanas y al sector financiero. A lo anterior debemos añadir que Estados Unidos tiene en este momento una deuda del 131% del PIB, una deuda insostenible. El país no ha quebrado porque es el que maneja el sistema financiero internacional y por tener el dólar. Pero se enfrenta Estados Unidos a un peligro enorme a partir de junio a diciembre de este año. Tiene que pagar intereses por esta deuda de 9.2 billones de dólares, es decir, 9 millones de dólares, ¿verdad?
La acumulación del déficit comercial que ha llevado a la deuda pública enorme, a una escalada sin precedentes, y Estados Unidos ya debería estar en quiebra si no es porque maneja el sistema financiero y una vez más porque es capaz de imprimir los dólares que se usan en las transacciones de la economía. Este juego financiero, buscar recursos fiscales con los aranceles, con los recortes presupuestarios federales que realiza el equipo de Moss, es la búsqueda del dinero para resolver estos problemas financieros y para poder financiar la reindustrialización de los Estados Unidos. Con los aranceles como una arma de chantaje para renegociar individualmente con cada uno de los países y así poder invertir, así obligarlos a que compren bonos o a tratos más cómodos para el Estados Unidos y poder refinanciar la reindustrialización. Pero aquí hay muchos tepillé, demasiados. Los primeros es que Estados Unidos no tiene una cultura sólida de políticas económicas estatales y Trump no ha señalado cuál es la política económica, con quiénes, cómo y cuándo es que va a llevar adelante esta reindustrialización. No es Putin que con un sistema económico, perdón, político muy diferente, ha podido controlar a los oligarcas rusos y reorientar la producción y el desarrollo de Rusia, como lo ha hecho también Xi Jinping con enorme éxito en China. Pero ¿cómo lo va a hacer Trump dentro de una democracia liberal con división de poderes? Pareciera que él mismo se ha respondido que no se puede. Y de ahí esa velocidad en la búsqueda de un orden económico nuevo, destruyendo el orden económico actual, y además en una búsqueda de sustitución de institucionalidad política existente al interno de los Estados Unidos. ¿Cuál es la estrategia con los aranceles? Elevarlos de manera errática y producir un shock para después negociar con los países. Se prorroga y se pone un 10% general y dejo claro que mi enemigo es China. En la prórroga de negocios país por país saco ventajas, no es tan descabellada, aunque sea tan errática. Renegocio y disminuyo la deuda, coloco bonos, como resultado disminuyo importaciones y aumento producción nacional, creo empleo industrial. Vemos una política de sustitución de importaciones. Esto permitirá devaluar el dólar para mantener su rol, pero manteniendo su rol de moneda de reserva mundial. ¿Puede llegar a funcionar esta estratégica? Esta estrategia es audaz, pero muy temeraria. Es combatida al interno de los Estados Unidos. Es un país dividido y es combatida por los mismos grupos que él está combatiendo, por las grandes corporaciones, por los neocons, pero también es combatida a nivel internacional. Para esta estrategia, Trump necesita que no haya guerras y estos grupos, con el apoyo de los presidentes de Inglaterra, Alemania y Francia, todos que fueron funcionarios de estos mismos grupos y corporaciones financieras, están buscando continuar con la guerra en Ucrania. Pero al otro lado del mar, también otro perteneciente a estas grandes corporaciones, Netanyahu, busca la guerra con Irán. ¿Podrá ganar Trump este pulso a los con el apoyo de los señores feudales de la tecnocracia de Silicon Valley y enfrentarse a las grandes corporaciones con los neocon respaldándolos? Pero un peligro mayor a todas estas deudas es el peligro que enfrenta Trump, a estas dudas, perdón, es el peligro que enfrenta Trump enfrentándose a China. ¿Ha calculado bien las cartas Trump para esta guerra con China? ¿Ya calcularon mal las
posibilidades de una guerra con Rusia. Creyeron que la destruirían en unos pocos meses y más bien la fortalecieron. Igual pareciera que podría pasar con China. Preparada para esta guerra, por lo menos desde el 2014, este, y lista y con cartas más eficientes en las manos que las que tiene el mismo Trump. Y en medio de este enloquecido panorama, el tiempo corre y Trump lucha contra reloj, porque a mediados de año va a haber elecciones para sustituir a una serie de congresistas y ya las encuestas están señalando cambios en el electorado de Estados Unidos. Más o menos así veo el panorama, Fausto. Sí, sí, es un panorama muy complejo en realidad. Eh, y bueno, vos enfatizaste el tema alrededor de la finanza. Yo me voy a volver al aparato productivo. Y bueno, la historia es irónica, decía yo. Cuando en 1989 cayó el muro de Berlín, nadie pudo haber imaginado que 36 años después a Estados Unidos le llegaría su Gorbachev. Y cuando digo esto me refiero al líder de la Unión Soviética y de Rusia, que significó su suicidio primero político, me refiero al suicidio del país, y luego económico. Para Rusia, Gorbachev inició políticas desastrosas que desequilibraron las bases mismas de la estabilidad, tanto de Rusia como de la Unión Soviética, que estaban enfrentadas entonces a los Estados Unidos desde las finales de la Segunda Guerra Mundial. En 1989, las políticas de Gorbachev llevaron a la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, y así terminó la Guerra Fría con un derrumbe económico brutal en Rusia y la derrota del campo socialista y la implantación de la hegemonía absoluta de Estados Unidos. Gorbachev fue eso. Y ahí se demostró que los delirios insensatos de un mandatario con poderes absolutos pueden acarrear consecuencias terribles para el futuro de un país. Y si se quiere, con un país tan significativo del mundo. Algo así está comenzando a hacer Donald Trump para Estados Unidos, con la insensata guerra mundial de aranceles que desató desde el jardín de rosas de la Casa Blanca el 3 de abril de 2025. Bueno, antes de seguir adelante necesitamos entender que Estados Unidos realmente necesita reconstruir su tejido industrial porque ha sido totalmente destruido. Y cuando me refería a la figura de Gorbachev y a la fecha de 1989-90, fue porque esa fecha también es emblemática para Estados Unidos, que sin disparar un tiro había quedado vencedor de la Guerra Fría. Pero desde ese momento, el hegemónico Estados Unidos comenzó a desmantelar su manufactura industrial, a mover hacia China sus fábricas en un proceso de desindustrialización acelerada. Eso produjo un fenómeno jamás visto antes en la historia mundial. La potencia hegemónica comenzó voluntariamente a desindustrializarse y al mismo tiempo a industrializar a China. Recordemos que China era un rival potencial. Había sido el primer país contra el que Estados Unidos se había enfrentado militarmente después de la Segunda Guerra Mundial, con cerca de 40.000 soldados estadounidenses muertos, 1 millón de chinos caídos en batalla, incluyendo al propio hijo de Mao. Y voy a hacer una incidencia. Mi hermano mayor, Humberto, combatió en esa guerra y quedó prisionero de guerra por 5 años en Manchuria. No lo sabía. Es, es muy interesante. Ese fenómeno es así. Estados Unidos ayudó a industrializar a China
y Estados Unidos voluntariamente se desindustrializó. En la misma fecha que Gorbachev destruía sin quererlo a la Unión Soviética, los Estados Unidos comenzaron a desindustrializarse. En ese momento, producía Estados Unidos nada menos que el 25% de la manufactura mundial. China producía solamente el 8%. 35 años más tarde, esa relación más que se invirtió. Según cálculos de la OECD, en estos momentos la producción industrial de China es el 35% de la producción mundial. En cambio, Estados Unidos no llega al 12%. Voy a enfatizarlo para que queden claros los números. China pasó del 8% de la producción mundial al 35% de la producción mundial. Estados Unidos pasó del 25% a menos del 12%. El espacio productivo chino en el mundo se multiplicó por 4. El espacio de Estados Unidos se dividió por la mitad. En estos momentos China tiene un espacio de producción mundial 10% mayor que el que tenía Estados Unidos hace 35 años. Hace 35 años Estados Unidos ocupaba el 25% de la producción mundial. Hoy China ocupa el 35% de la producción mundial. En estos momentos China es más importante a la producción mundial que lo que en aquel momento era Estados Unidos. La cosa es, cuando se plantean simplemente números absolutos, uno no se da cuenta lo que significa eso en términos relativos. Y la debilidad manufacturera de Estados Unidos se puede ver también en comparación con otros países asiáticos. Si sumamos la producción de Corea, Taiwán, India, Japón y Vietnam, producen más bienes industriales que Estados Unidos. Esa formidable debilidad industrial no puede seguir así, porque la pérdida de capacidades industriales tiene gravísimas consecuencias económicas, sociales, políticas, territoriales, con viejas zonas industriales tradicionales caídas en abandono productivo, con un gran resentimiento de la población, con un desempleo en la producción industrial tremendo. Y lo más importante de todo, Trump fue elegido para resolver eso. Entonces, si nosotros hablamos del tema financiero y todas las consecuencias que tiene, yo me centré en el tema industrial porque para eso fue elegido Trump. Por otra parte, la guerra de Ucrania Para eso mostró, quiere hacer su revolución. Lo otro es una guerra entre élites, ¿verdad? y bueno, estaba diciendo que la guerra de Ucrania mostró las graves consecuencias militares que eso tiene, porque al no tener una industria fuerte, Estados Unidos no puede suplir el material de guerra que Ucrania necesita. Eh, Desde toda la vida, Trump había comprendido el problema de haber perdido la base industrial de Estados Unidos. Sus primeros escritos en la época de Reagan, él había sacado toda una página en el New York Times protestando por ese proceso. Y en su primer mandato no pudo hacer mucho, pero ahora tiene un nivel de dominio de todo el sistema político que le hace pensar que ahora sí puede resolver el problema. Es decir, dar marcha atrás, volver a industrializar Estados Unidos, frenar la industrialización de China. Eso es lo que significa MAGA, Make America Great Again. Por eso no era difícil predecir que Trump desataría una guerra comercial. Y no es el primero que de alguna manera adopta políticas proteccionistas. Obama y Biden también buscaron, pero muy Reagan, tímidamente. ¿Mm? Reagan fue muy fuerte también en proteccionismo. Reagan es un poquito antes, bastante antes, Sí, ¿verdad? sí, sí. No había, este proceso no se había dado en la época de Reagan. En la época de Reagan, Globalización, Reagan es de los 80 sí, pero ya, y esto estamos hablando en los 90. Eh, sí, bueno, sí, sí, sí. Sí. bueno. Dije que Obama y Biden también habían buscado tímidamente recomponer el tejido productivo de Estados Unidos, intentando frenar el crecimiento industrial chino, que no ocurría en la época de Reagan.
A las políticas arancelarias se les llama proteccionistas porque buscan proteger la industria nacional con aranceles de importación que hacen más costosos, más caros los bienes importados para que la producción nacional respire y pueda competir más fácilmente. A esas políticas proteccionistas, vos les llamaste muy bien industrialización por sustitución de importaciones. Aumentan con aranceles el costo de los productos importados y eso estimula el crecimiento de una industria nacional que los aranceles protegen frente a sus rivales extranjeros o más baratos o más eficientes. Eso tiene como objetivo que la población sustituya su consumo y pase de consumir los bienes importados a consumir productos nacionales que están protegidos. En fin, esa es la racionalidad básica de la política proteccionista. Pero una política de sustitución de importaciones es un proceso muy delicado que debe ser abordado con muchísimo cuidado y es solamente parte de una política industrial más amplia porque la sustitución no es instantánea. Al comienzo las industrias nacionales ni existen ni están en capacidad de sustituir los bienes importados. Y entonces lo único que ocurre es que el consumo se vuelve más caro, que la inflación aumenta, que se disminuye la capacidad adquisitiva de los hogares. Es decir, lo primero que pasa es que duele. Por eso debe haber una política social compensatoria, debe haber control de precios. Los aranceles protegen industrias que no son competitivas y entonces el tejido nacional puede crecer deficiente. Por eso se requiere inversión estatal, empresas públicos-privadas, mecanismos financieros de innovación. El sector público necesita capaz de estimular empresas. Para eso necesita una fuerte capacidad fiscal, aumentar impuestos, típicas instituciones y políticas de la política de sustitución de importaciones. Este momento es apropiado para el Y, cambio. y un Estados Unidos que no tiene cultura de ese tipo de políticas. No, no es cultura, Mimi, es que es liberal, liberal a ultranza, que es neoliberal, Y, que es privatizador. y cero impuestos para las grandes producciones. Bueno, regresamos con ustedes en unos minutos. En el corte estábamos, bueno, Fausto estaba hablando de lo que requiere una política de sustitución de importaciones para ser exitosa, de todo el acompañamiento de una política pública, económica, y que Estados Unidos no ha manejado ese tipo de políticas, creo que desde la crisis, desde Roosevelt, ¿verdad? No, Mimi, realmente había política industrial de alguna manera en la época de la política la guerra mundial fue toda una política, Claro, Segunda Guerra una política industrial y después Eisenhower tuvo una política industrial. El propio Johnson tuvo una política industrial. Quien comenzó a desmantelar las políticas industriales fue precisamente Reagan. Mundial. En Pues cuanto a hablamos de hoy a la- el neoliberalismo que comienza en esa época. Exactamente, exactamente. En cuanto a las empresas privadas, la política arancelaria por sí sola no va a tener efecto significativo, porque las grandes empresas que se han deslocalizado no están necesariamente dispuestas a trasladar la producción a Estados Unidos, pagando costos laborales más altos y perdiendo competitividad, todo solo para evitar aranceles. No es suficiente, porque incluso el mundo está comprando más que Estados Unidos en otras partes. Por eso se requiere una cosa de la que se habla poco, control del movimiento de capitales. Y eso es simplemente inimaginable. Así que una política de reconstrucción industrial era justa, apropiada, previsible, pero ese objetivo correcto, puesto en las manos de Trump, se convirtió en un solemne disparate. Era de prever que Trump pondría aranceles, lo dijo desde su inauguración. Lo que nadie pudo prever, bueno, o tal vez sí, fue que lo haría de la forma brutal que lo hizo, como un elefante desbocado entrando a comprar en una cristalería.
También eso se parece a Gorbachev. La Unión Soviética y Rusia necesitaban reformas de mercado para vigorizar, arrancar el estancamiento de sus empresas productivas, pero había que hacerlo tranquilo, de una forma gradual, con muchísimo cuidado. Y así se lo recomendó precisamente Deng Xiaoping a los chinos cuando Gorbachev visitó Pekín, que lo hizo en medio de protestas en Tiananmen, y ahí pudo ver de primera mano lo fácil que puede ser perder el control del proceso. Pero no, Gorbachev no entendió eso y se lanzó a cambios radicales, tumultuosos, y todo fue un desastre. A una reforma necesaria, Gorbachev la convirtió en disparate. Y también como Gorbachev, Trump está convirtiendo una necesidad nacional en otro disparate. Un disparate, llamémosle, anunciado. Trump lo había llamado el Día de la Liberación. Y pienso que ese eufemismo será recordado como el momento en el que Estados Unidos lanzó su paquete de aranceles, supuestamente para hacer a Estados Unidos grande otra vez. Fue un acontecimiento esperado, temido, advertido ya como el mayor disparate imaginable. Y sin embargo, con todo y que ya se sabía y todo lo absurdo que se pensó que sería cuando llegó, Nos ganó, fue mucho peor de nos lo que ganó a hubiera... todos. Así es, así es. La imaginación no dio para tanto, No Fausto. dio, no, parece mentira, sí. Ese día y a esa hora, Donald Trump dio un paso irreversible, un salto cualitativo, la mayor ruptura de la política comercial de Estados Unidos en más de 100 años. Y se dice que es realmente el mayor ataque que ha tenido el sistema de Bretton Woods desde toda la vida, incluso mayor que el que le hizo Nixon cuando simplemente dejó que canceló el intercambio obligatorio del oro. Pero lo Correcto. hizo. Bueno, la revista The Economist llamó el error económico más profundo, dañino e innecesario de toda la era moderna. Ese día, Estados Unidos cruzó el Rubicón y no habrá vuelta atrás. Incluso echando para atrás, no hay vuelta atrás, porque no va a cambiar el curso de las consecuencias del total abandono de Estados Unidos, de la globalización y de todas las instituciones del orden comercial mundial. Estados Unidos se pasó a una política que parecía imposible de regresar. Bueno, nadie quedó a salvo. Fueron brutalmente agredidos hasta sus socios comerciales más cercanos. Hasta A los Taiwán, pingüinos de Australia. sí, Mimi, pero no sé si son aliados de Trump. Yo sé, pero es decir, ya para llegar al absurdo, ahí estaba una isla habitada solo por pingüinos. Bueno, a Taiwán le impuso un arancel del 32%, nada menos que al aliado que tiene frente a China. Japón tampoco, Japón. tampoco fue eximido y recibió un 24%. Corea del Sur, India, que tanto interés tiene en tener contento para enfrentar a la China, también recibió un 27%. Y bueno, la Unión Europea, y eso parece que ya hay una guerra contra la Unión Europea, recibió un 20%. Y muchas economías pequeñas cuyas exportaciones no le hacen ni cosquillas a los Estados Unidos, también quedaron enfrentadas a tasas Perdón. exorbitantes. Y tenemos tasas aún, economías que no tenemos superávit con Estados Unidos, que tenemos un déficit enorme, ¿verdad? Y aún así nos castigó por manejar superávit. Así es, porque alguna empresa que no tenga, eh, incluso algunas que son tan pobres que no le pueden comprar nada a Estados Unidos, nada, es decir, son tan pobres que no pueden comprar nada, y todo se lo venden, entonces toda su producción, el 100% de su producción es superávit. Y como el cálculo es la división entre esa relación, quedan como Lesoto con un 50% de impuestos.
Obviamente el caso de China tenía que ser el más emblemático y aquí comenzó la cosa, sumó un 31% a los gravames que existían del 34%, China quedó con un arancel del 65% y tampoco se dejó y a su vez replicó y se replicó, bueno, vos contaste toda esta historia. No obedeció ni a criterios geopolíticos, ni a criterios económicos técnicos, ni siquiera a conveniencia comercial. Nada de eso. Los aranceles resultaron de un cálculo rocambolesco del que no voy a meterme en detallar, pero que fue igual para todos. Y aquí hay algo que necesita saberse y que se sabe muy poco. Estados Unidos no incide en el comercio mundial tanto como uno creería. De todos los bienes que importan los países del mundo, solo el 15% los reciben de Estados Unidos. Por eso el Global Alert dice que si Estados Unidos suspendiera todas sus compras de bienes importados, en tan solo 5 años sus socios comerciales podrían haber recuperado por completo las exportaciones que antes hacían a los Estados Unidos. Bueno, eso te demuestra una situación en la que el terremoto desatado no tiene a la larga ni siquiera la fuerza de realmente detener el intercambio comercial mundial. Y lo que probablemente va a producir es, después de daños gigantescos, un reordenamiento, una reconstrucción del tejido de las finanzas globales. Bueno, nosotros hemos hablado desde hace tiempo, Mimi, el cambio de época, ¿no? Del Zeitenwende. Creo que Trump está poniéndole el acelerador. Muchas empresas, viendo las crecientes dificultades arancelarias de exportar desde China, que venían desde la época de Obama y después con Biden, habían movido sus empresas a países vecinos como Tailandia y Vietnam, y ahí les cayeron también. Y como detrás del crecimiento de la manufactura china está la inversión extranjera, sobre todo de Estados Unidos, muchas empresas que se cotizan en la bolsa de New York tienen plantas industriales en China y están encadenadas con enlaces productivos en todo el mundo. Entonces esa El batería, tesoro norteamericano se atrevió a decir que había que desengancharse de la inversión china y en la bolsa. O sea, ya una amenaza de ese tipo, estamos hablando de, de una quiebra total, ¿verdad? y así más o menos tú, por eso, absoluta razón tenés, los impactos no se hicieron esperar. Primero fue una caída brutal del precio de las acciones en todos los mercados importantes del mundo. En esa caída de precios, los más afectados fueron precisamente las compañías Venga. tecnológicas de alta tecnología, que habían apostado su producción en China, como Apple, que construye su iPhone en China. Las acciones de Apple cayeron el 9% en Wall Street y perdieron en pocas horas, o mejor dicho, en pocos minutos, 314 mil millones de dólares en valor accionario. Y bueno, es que Apple fabrica el 85% de los iPhone en China. Y bueno, le siguieron otras famosas, las famosas magníficas, Amazon, Meta, Nvidia, Tesla, Alphabet, Microsoft. Y entre todas Los ellas aliados perdieron. de Trump, los aliados políticos de Trump. Así es, así es. Él tiene su respaldo entre ellos, o por lo menos ellos, muchos de ellos se han sumado al carro de Trump. Todos ellos tuvieron una pérdida de 1 billón de dólares, 1 millón de millones. Y los efectos indirectos de la incertidumbre y la desconfianza impactaron a sectores que no tienen fábricas en China. Los portafolios de las 500 personas más ricas del mundo, ahí sí, millonarios que están incluso en el gabinete de Trump, tuvieron pérdidas personales de 208 mil millones de dólares. Y bueno, aquí no me voy a meter en el tema, pero está de por medio
Sí, tanto en el momento de los aranceles como después cuando los disminuyó, no hubo una pequeña manipulación del mercado accionario que hizo millonarios a varios. En todo caso, El Trump salió. congresista Warren está investigando y va a denunciar la trampa que significó para algunos que conocían que esto iba a pasar y que se enriquecieron enormemente con Y esto. es que hay posibilidad, tanto cuando baja como cuando suben, si lo sabes antes. Porque si sabes antes que van a bajar, apostás a que van a bajar. Y si sabes antes que van a subir, apostás a que van a subir. En todo caso, Trump hizo una sesión pública que grabó en video, donde sale diciendo, este se ganó 1.000 millones, este otro se ganó no sé cuánto. Él con los cercanos en la oficina Oval hablando de eso. Qué Claro. descaro. El impacto fue obviamente mucho mayor al esperado y eso se reflejó en la pérdida de confianza en el país. Porque normalmente cuando hay una crisis, los capitales se escapan de la bolsa y se mueven rápidamente a buscar un lugar seguro donde refugiar su valor para cuando cambien las circunstancias volver a comprar. Ese lugar seguro hasta ahora han sido los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los bonos suizos o el oro, cualquiera de esos tres. Pero normalmente los bonos del Tesoro han sido el lugar seguro porque tienen un riesgo de impacto, de impago prácticamente nulo. Y bueno, lo que ocurrió esta vez fue lo opuesto. Por eso yo enfatizo en los bonos del Tesoro, que se escapaban más bien a donde vos decías, se escapaban al euro, se escapaban al oro, se escapaban A los bonos a, suizos. a los fondos suizos. El oro pasó en pocos días de valer 3.000 a valer $3.400 la onza. O sea, y los bonos del tesoro, para poder colocarse en el mercado, tuvieron que duplicar la tasa de interés que pagan, o sea, haciendo más costosa la deuda pública de los Estados Unidos. Y este incremento incide en el aumento de todas las formas de financiamiento, porque los intereses que se pagan por todos los créditos bancarios se calculan sobre la base del rendimiento de los fondos del tesoro. Y entonces lo que está pasando está haciendo que se dupliquen los intereses de la hipoteca de vivienda, los préstamos de consumo, las tarjetas de crédito. La semana pasada fue la peor desde 2019. El problema al que se enfrentan los mercados es una pérdida de confianza en la política monetaria de Estados Unidos. Es algo monstruoso si se piensa el vencimiento que pronto van a tener y que vos mencionaste de la deuda pública que necesita o pagar o volver a colocar en el mercado, pero la va a colocar en condiciones que van a ser mucho más costosas, ¿verdad? En estos momentos, ayer o antier, estaban al 4,6% de interés. Y como los intereses que pagan los bonos son la referencia de todos los créditos, eso encarece todo lo que compran norteamericanos. Y entonces se pasó en el corto plazo, en una semana, del día de la liberación al día de la capitulación. Ahora la Casa Blanca asegura que eso es lo que habían pensado, que desde el comienzo tenían pensado conceder una tregua de 90 días, lo cual no es cierto, porque hasta un día antes de la tregua, la vocera de la Casa Blanca había denunciado como fake news los rumores de la tregua. Y yo pienso, como vos también lo dijiste de alguna manera, que Trump no se habría doblegado solo por el colapso de Wall Street, porque para su base electoral eso le significa muy poco. Lo Exactamente. que hizo ceder a Trump fue el efecto inesperado de venta generalizada de los bonos del Tesoro y las consecuencias que esa dinámica determina sobre el aumento de las hipotecas, el incremento de La la venta deuda. de casas que pasa a ser impagables entonces para la clase media norteamericana. Eso es lo que quise decir con las hipotecas. Eso sería realmente demasiado si a eso se suman los aumentos de precios
provocados por las tarifas, las pérdidas de valor accionario de los fondos de pensiones complementarios, porque aquí Wall Street sí importa, porque los fondos accionarios están puestos en dos lugares, ¿verdad? Y uno de ellos es la Bolsa de New York. Esas turbulencias del Tesoro terminaron golpeando los bolsillos de los votantes de Trump, pero también a las pequeñas empresas dependientes de crédito, que son también base electoral de Trump. Y a esta pequeña empresa se les había asegurado bajos costos de financiamiento, exactamente lo contrario de lo que pasó. Como consecuencia, Mimi, y aquí vienen las grandes consecuencias, la Reserva Federal tiene una cosa que se llama el índice de incertidumbre de política económica. Bueno, ese índice de incertidumbre está en niveles que tenía hace 50 años. Existen también las encuestas de confianza del consumidor. Estaba buscando eso precisamente. Son las más altas. La inflación que prevén los consumidores son las más altas desde 1981. Y esos niveles de incertidumbre de los que habla la Reserva Federal preceden casi siempre a una recesión. Y si se produjera una recesión, sería la primera vez de la historia que sería desencadenada una recesión por un presidente que encontró una economía sana. En crecimiento, ¿verdad? El lunes, David Salomon, consejero delegado de Goldman Sachs, dijo que el riesgo ha aumentado. Y Ral Dalio, un magnate de los fondos de riesgo, de hedge funds, dice que va a pasar algo peor. Una ruptura del orden monetario. Esto lo está diciendo BlackRock, lo está diciendo todo el mundo. Algunos para asustar y otros, bueno, tal vez vienen en serio. Y dice que se va a producir una ruptura geopolítica que no se ha visto con el dólar en el centro. Esa terrible expectativa hizo que la confianza de los consumidores cayera al nivel más bajo desde 2022, decíamos, y el reflejo popular más obvio de todo esto fueran las encuestas de popularidad de Trump. Vos me mandaste una esta mañana que no tuve tiempo de ver, pero yo había visto alguna en donde el nivel de desaprobación estaba ya casi en el 60%. No No, sé, en no sé. relación a seguridad, política económica y todo está mucho más bajo, está en el 40 y algo. Es decir, bajó en esta que te envié, que le estaba buscando, porque Bueno, eso es 60% de desaprobación, a sesenta por 40%. ciento exacto de desaprobación. Exactamente. La presión sobre Trump vino de todas partes y tuvo que ceder, interrumpió su escalada. Y bueno, China no cedió y vos contaste la historia de esa lucha entre sí, subiendo impuestos Bajando, subiendo. hasta a esta altura. Está en una guerra que significa una total interrupción del comercio con China, que no es posible, por la sencilla razón de que Estados Unidos no produce siquiera la cuarta parte de la manufactura que consume su población y mucho menos de un quinto de los insumos productivos de sus fábricas, de las que están todavía en Estados Unidos. Interrumpir la guerra comercial con el mundo y mantenerla con China simplemente no es posible sin asegurar proveedores alternativos porque se va a enfrentar a una escasez de insumos críticos que van desde ingredientes básicos, productos farmacéuticos, semiconductores, bueno, electrodomésticos, pasando por minerales críticos. Y ya China dijo que no le va a exportar Que no tierras. exporta en general para que no haya un segundo país que lo compre y se lo envíe a Estados Unidos. O sea, cierra exportación de tierras raras. Y es muy importante esto porque es la única que tiene la tecnología, no solo para extraerla, sino para elaborarla. Entonces, el choque de suministro provocará al mismo tiempo una disminución de ventas, un aumento de precios El acero mayor. y el estaño tampoco les llegarán a Estados Unidos, que no produce ni el 50% de lo que necesita
para sus fábricas. Entonces la reindustrialización se viene abajo incluso. Es decir, es Así es. China muy hábilmente le puso la mayoría de impuestos a los productos agrícolas, que es donde tiene la base de votantes Trump, que se van a quedar sin poder vender al mercado chino sus excedentes. Quitarán los A- votos a Trump. Así es, y de todas maneras China va a encontrar lugares alternativos. Es Claro. una política suicidio, porque es una suicida, porque es absurdo intentar desacoplar de un golpe el comercio, porque va a dejar a los Estados Unidos realmente sin fuentes chinas de bienes vitales. Y vos lo dijiste, esta actitud imprudente y salvaje arriesga provocar exactamente el daño que quería Evitar. resolver. Y eso es el programa de hoy, Mimi. Sí, y les va a pasar como en Rusia. La iban a desmembrar y terminó ganándoles la guerra por no conocer al contrario. No es, ya lo decía, después lo vemos en el programa de la próxima semana en que seguiremos con este tema, pero Estados Unidos, China, enfatizando en esos dos. Muy buenas tardes, Fausto. Muy buenas tardes y gracias y un like a todos ustedes les pedimos. Buenas tardes, Mimi.